El día de hoy yo les voy a contar un poco más de temas generales y que tienen que ver con todas las aplicaciones que tenemos de geosintéticos para ofrecerles en el Caribe. Y quiero empezar contándoles de que soluciones con geosintéticos hay un montón. Yo creo que si nos ponemos a enumerarlas, hay más de 15, 20 soluciones con geosintéticos. Diego acá ya les comentó 1 o 2 soluciones con geosintéticos. Y la evolución de los geosintéticos ha sido tan buena, tan marcada, que día a día las grandes marcas han evolucionado y han generado nuevas soluciones con geosintéticos. Pero para hablar de los geosintéticos tenemos que saber de dónde salieron, cómo evolucionaron los geosintéticos. Entonces lo primero que les voy a contar es cuál es la historia de los geosintéticos, esa que nadie nos cuenta, cómo han evolucionado y cómo llegamos a lo que tenemos ahora. Entonces la primera aparición de los geosintéticos, o lo que considero como un geosintético, fue por allá en el año 1700, 1500 antes de Cristo, donde en Babilonia se utilizaron ramas de palmeras para separar materiales. Ahí empezamos a hablar de un primer concepto importante en los geosintéticos: separación de materiales. Entonces, allá, hace muchísimo tiempo, ya se utilizaba un elemento natural que, como lo dijeron acá, hay mantos temporales, hay mantos permanentes, y los mantos permanentes son de fibras naturales. Entonces ahí se empezaron a utilizar estos elementos. Ya un poco más acá, para la muralla china, que es una estructura de contención, que es un muro, en ese caso se utilizaron plantas para confinar el material y lograr un aporte estructural. Seguimos involucrando un nuevo concepto: muros estabilizados mecánicamente o muros en suelo reforzado. Ya lo hacían los chinos por allá en el siglo V antes de Cristo, utilizando elementos naturales. Después, un poco más acá, muchas culturas antiguas empezaron a utilizar madera de forma vertical para crear estructuras de contención, esos que nosotros denominamos trinchos o los famosos trinchos. Eso al final son estructuras de contención reforzadas con elementos naturales. E incluso la Armada Británica, más o menos en el año 1800, ya empezó a utilizar elementos de madera de forma horizontal para construir muros en suelo reforzado o muros estabilizados mecánicamente. Y con el desarrollo industrial, con la revolución industrial, entonces empezaron a aparecer los geosintéticos en el mundo. Y entonces se vino el primer experimento con geosintéticos en el año 1926, donde por primera vez se usaron fibras sintéticas para reforzar estructuras de pavimento. Entonces dijeron: oiga, ¿qué pasa si incluimos estas fibras sintéticas, estos polímeros transformados dentro de una estructura de pavimento? ¿Cuáles son los aportes que logramos? Y acá fue el inicio de una gran era de los geosintéticos, de investigación y de desarrollo. E incluso hace muy poco, en la Guerra del Golfo, se desarrolló uno de los últimos geosintéticos que se ha desarrollado en el mercado, que es una celda de confinamiento en 3 dimensiones, que nosotros también la tenemos acá en el showroom en la parte externa, donde aquí se utilizaba arena para confinar el material e incrementar las propiedades mecánicas del material. O sea, lo que estoy haciendo es incrementando la capacidad de carga, el esfuerzo del corte, confinamiento, el módulo de elasticidad, bueno, todo el número de características o propiedades mecánicas de los materiales. Entonces, así fue como evolucionaron los geosintéticos hasta llegar a lo que conocemos el día de hoy. Y quería arrancar con esto porque esto en realidad no es algo nuevo, esto en realidad es algo que ha llevado mucho desarrollo. Papco tiene más de 60 años en el mercado, Nortene tiene más de 45 o 50 años en el mercado. Bueno, eso ya nos lo aclarará Alejandra ahora en la presentación. Son muchos años en el mercado donde hemos evolucionado poco a poco y hemos encontrado soluciones que aplican a la ingeniería. Y les quería hacer esta analogía. ¿Ustedes saben hace cuánto se inventó la rueda? ¿Alguien sabe hace cuánto se inventó la rueda? ¿No? La respuesta es hace mucho. Yo sé que el dato está acá.
Pues la respuesta es hace mucho. Hace muchísimo tiempo se inventó la rueda. ¿Y saben hace cuánto se inventó la valija, la maleta? ¿Cómo le dicen ustedes acá? ¿Valija o maleta? ¿Maleta? Ok. ¿Saben hace cuánto se inventó la maleta, la valija? Se inventó en el año 1500 antes de Cristo. Transcurrieron 1700 años entre que se inventó la rueda y entre que se inventó la maleta. Pero transcurrieron 3471 años entre el que alguien dijo: oiga, hay una rueda, hay una maleta, ¿por qué no cogemos y pegamos las dos cosas y dejamos como burros de cargar la maleta por todo el aeropuerto, por todo el terminal, sino simplemente unimos las dos tecnologías? No puedo creer que hayan tenido que pasar 3.471 años para darnos cuenta de eso. Pero partiendo de esa analogía, miren que algo nos pasa similar en la ingeniería. ¿Hace cuánto descubrimos que los materiales pétreos, el cemento, la grava, la arena, servía para la construcción? ¿Hace cuánto tiempo? La respuesta: hace mucho tiempo. ¿Hace cuánto tiempo desarrollaron los geosintéticos? Bueno, según lo que les conté, viene de tiempo atrás, pero más o menos 1920 por ahí empezó los desarrollos. Pero nosotros hemos olvidado, o no hemos querido más bien, unir estos dos materiales para hacer obras de ingeniería. Seguimos un poco haciendo las estructuras con el material que conocemos, con el que siempre conocemos, con el que siempre trabajamos, pero no involucramos un material que nos puede generar aportes diferentes. Y eso es lo que yo les vengo a contar hoy acá. Les vengo a contar por qué los geosintéticos se deben utilizar en obras de ingeniería, mostrándoles ejemplos de varias aplicaciones, ¿ok? Entonces, que no nos pase lo que nos pasó con la maleta, de que tienen que pasar muchísimos años para nosotros cambiar nuestros diseños, cambiar nuestra forma de hacer ingeniería. Tenemos que evolucionar y es el momento de evolucionar, y en conjunto con todas las marcas que representamos y con la AK Group lo podemos hacer, ¿ok? Entonces, ya metiéndome un poco más en las aplicaciones, lo que les voy a contar es que, para resumir toda la gama de geosintéticos y de soluciones, nosotros tenemos 6 aplicaciones con geosintéticos: separación, estabilización y refuerzo de estructuras de pavimento, de cimentaciones, que más adelante incluso José nos va a hablar de un sistema novedoso de cimentaciones, sistemas de drenaje convencionales y no convencionales, muros de contención y terraplenes reforzados con geosintéticos, impermeabilización, que nos va a hablar Alejandra, refuerzo de estructuras de pavimento en capas granulares, en carpeta asfáltica, y control de erosión en taludes, canales y riberas, que fue de lo que nos habló Diego, ¿okay? Si nosotros resumimos todas las aplicaciones, estas serían como las 6 grandes familias de aplicaciones que tenemos con los geosintéticos. Y vamos a arrancar conociendo una. Les voy a arrancar presentando una de las aplicaciones, que es muros en suelo reforzado. Entonces, al igual que la rueda, nosotros conocemos la tecnología tradicional. ¿Cuál es la tecnología tradicional en sistemas de contención? Muros en concreto y muros en gavión. Eso es lo que normalmente nosotros siempre recomendamos, lo que nosotros normalmente siempre utilizamos dentro de los proyectos de ingeniería, y esto es lo que nosotros tenemos que empezar a cambiar estas soluciones tradicionales por muros en suelo reforzado con geosintéticos. ¿Qué son y cuál es el valor agregado de los muros en suelo reforzado con geosintéticos? Los muros en suelo reforzado con geosintéticos, como ustedes lo están viendo aquí, son capas de un geosintético que principalmente es un geotextil tejido de diferentes resistencias, que se va llenando de material, el material se va compactando y vamos ganando altura hasta la altura que nosotros deseamos. Y cumple la misma función que cualquier estructura de contención que ustedes conozcan, como gavión, muro en concreto, muro mesa, la que ustedes quieran. La diferencia es que tiene un valor agregado, tiene menor tiempo de ejecución, o sea, es mucho más rápido de construir,
tiene menores costos finales del proyecto. Esto nos impacta positivamente el proyecto. Si nuestro proyecto estaba en $1 millón, seguramente y gran porcentaje de ese proyecto era hacer un muro de contención, lo cambiamos a muro en suelo reforzado, ya no va a valer $1 millón, sino $800,000, $900,000. Y un menor impacto ambiental que en esta época se vuelve crucial y muy importante para nosotros. ¿Ok? Entonces les voy a contar esta historia rápidamente en la que participamos incluso con Diego. Esta es una historia en Colombia y miren acá cómo cambiamos de tecnologías. Esto es el proyecto de Alto Magdalena en Colombia. Allá nos llamaron para construir un muro en suelo reforzado, pero en realidad para lo que nos llamaron fue porque ellos estaban haciendo excavaciones de corte de los taludes en esta zona y en esa zona de allá, y decían, oiga, ese material nos está sobrando, no sé qué hacemos con ese material, y el botadero ya está lleno. Entonces lo necesitamos a ustedes para hacer un muro acá, confinando el botadero, y con eso aumentamos el volumen o la capacidad del botadero. Cuando nosotros fuimos allá, nos paramos aquí en esta esquina y les preguntamos, bueno, ¿esta vía qué va a pasar? Ah, no, esa vía se elimina. Nosotros vamos a conectar esa parte con esta parte con un puente. Metro lineal del puente promedio en América Latina, $25,000 a $30,000. Nosotros lo que les dijimos fue, oiga, ¿por qué con este material que está acá y con ese material que está allá no hacemos un muro en suelo reforzado? Eliminamos el puente, eliminamos el muro del botadero y ustedes se ahorran un montón de dinero. Metro lineal de vía apoyado sobre un muro en suelo reforzado, $2,500, $3,000 más o menos. El 10% de lo que cuesta un puente. Claro, a ellos les gustó muchísimo la propuesta, entonces presentamos desde el departamento técnico una solución. Esto acá tiene una microcuenca, si se dan cuenta, hidráulica, que llega a este punto. Entonces teníamos que hacer un cruce hidráulico por la parte inferior, se hicieron los estudios de suelos correspondientes, los análisis geotécnicos correspondientes y finalmente, pues por temas de costos, lógico, se instaló el muro en suelo reforzado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pasamos un box culvert por la parte inferior, empezamos a colocar nuestros geosintéticos de refuerzo y empezamos a compactar el material, que ¿de dónde lo sacábamos? Del lado. No teníamos ni que transportar materiales, simplemente excavábamos, lo poníamos acá, excavábamos, lo poníamos acá, excavábamos, lo poníamos acá. Y fuimos ganando altura con todo el proceso constructivo de muros en suelo reforzado, extendiendo el material, compactando el material, como les digo, se traía ya de esas zonas de excavación, de acá de estas zonas de excavación, se colocaba, se compactaba, se densificaba. Lógico, esto tiene un proceso de construcción bien detallado y bien controlado, que en eso nosotros los podemos asesorar. Teníamos una cara interna del muro que está a 70 grados y una cara externa del muro a 85 grados. Este muro está en funcionamiento desde el año 2017, tiene 26 metros de altura en la parte más alta, pasa un box culvert por la parte inferior y mírenlo acá. Y a la final, ¿qué pasó con el proyecto? ¿Cuánto creen que se ahorró el constructor? Se ahorró más del 100% de la obra, ¿no? Que le salió casi, con lo que iba a construir el muro en el botadero, lo construyó acá, y como no se gastó nada en el puente, pues se ahorró muchísimo dinero. Entonces, esa es un poco la invitación. Bueno, aquí un poco la entrada del box culvert en la parte inferior, la cara interna del muro en suelo reforzado, la vía, la cara externa, la salida del box culvert, zanjas de coronación, que era algo que les comentó ahora Diego, para evitar los procesos de control de erosión, hacer una disipación de energía de las lluvias de escorrentía. Utilizamos geomembrana, que como les decía Diego es muy flexible, se adapta a las diferentes topografías, eso se puede utilizar. Acá somos muy dados a utilizar zanjas de coronación en concreto, que ante cualquier deformación se fractura, llueve, el agua se empieza a meter por ahí y después desbarata la zanja. Esto no pasa con la geomembrana. Y finalmente se protege con un manto de control de erosión. ¿Okay? Entonces la invitación es a que cambiemos de mentalidad y a que veamos los proyectos y las propuestas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista técnico. Pero proyectos como este ya estamos construyendo acá en República Dominicana, ya hemos construido acá en República Dominicana. Este es un proyecto de la vía Moca-Jamao, donde teníamos una inestabilidad hacia la zona derecha, hacia la zona izquierda de la vía, teníamos que regenerar una conformación de la vía, para que se active otra vez el video. Entonces se construyó un muro en suelo reforzado en esta parte y en la otra parte se reconformó la vía, se colocó estructura de pavimento
y listo. ¿Okay? ¿Qué se había pensado acá? Gaviones. Y en esa zona no hay piedra para construir gaviones, tocaba traerlos por allá como de 80, 90, 100 kilómetros de longitud. Imaginen lo que hubiese costado ese proyecto en gaviones, mientras que el material lo conseguimos cerca. Este también es un proyecto acá en Santo Domingo, la organización Ludge. En este caso es un proyecto predial, entonces lo que hicimos, ellos tenían unas edificaciones hasta esta zona, necesitaban ampliar el área de parqueo, ampliar las áreas sociales y habían pensado en una estructura en concreto. Dijeron, no, pues nosotros vamos a hacer una estructura en concreto de 12 metros de altura y ellos estaban sacando material, el famoso caliche que ustedes conocen acá, lo estaban sacando de otro proyecto e incluso tenían que pues, mirar en qué lo podían aprovechar y lo que hicieron fue traerlo. Nosotros presentamos una propuesta de muro en suelo reforzado, construyeron el muro en suelo reforzado con ese caliche que traían de allá, hicieron la ampliación de los parqueaderos, de la piscina, de las zonas comunes utilizando esta tecnología. ¿Ok? Este es un muro en suelo reforzado con geosintéticos con cara o con fachada en geocelda, que eso también se puede hacer. Yo refuerzo el material compactado con un geosintético, con un geotextil, y en la fachada le coloco una geocelda para propiciar una revegetalización. Las geoceldas son estos elementos en 3D que nosotros tenemos acá al frente en el showroom, a la salida, y eso nos sirve como una especie de materita, donde yo puedo sembrar cualquier cosa y entonces ahí me va a empezar a vegetalizar, a crecer flores, árboles, lo que ustedes quieran. La solución aquí en este proyecto, que es en Playa Grande, no te la haya cerca a Playa Grande, estábamos teniendo un problema de estabilidad de taludes y teníamos que contener ese proceso de inestabilidad, entonces se propuso un muro en suelo reforzado. Otro proyecto acá en República Dominicana, este es el Malecón de Nagua. En el Malecón de Nagua estamos combinando varias soluciones. Debajo de este muro hay unos geobox rellenos de suelo cemento que evitan la socavación de la estructura, porque miren cómo impactan las olas ahí. Lógico, toda esa piedra en algún momento se va a perder. Entonces, debajo de ese muro hay un sistema antisocavación con geobox rellenos de suelo cemento a una profundidad de 2 metros aproximadamente, y encima colocamos el muro en suelo reforzado con material compactado y reforzado con geotextil. Al final esta no va a ser la fachada, lo que están viendo ustedes ahí, lo que le quería mostrar, el muro en suelo reforzado. A la final se va a proteger con otro elemento que nosotros denominamos flexocreto, que si lo quieren ver hay un proyecto muy bonito que se hizo hace poco que se llama Domingo Sabio, que se terminó hace poco, que se llama Domingo Sabio. Parte de ese proyecto de Domingo Sabio, el Parque Las Ballenas, se conformó con el sistema Geolan. Nosotros denominamos sistema Geolan a la suma de varias soluciones. Entonces acá, como estamos colocando los geobox en la cimentación como elemento antisocavación, el muro en suelo reforzado y el flexocreto, entonces por esa razón lo denominamos Geolan, ¿okay? Pero el muro en suelo reforzado hace parte de esa solución, ¿okay? Y uno de los ejercicios que nosotros hemos hecho, experiencia, es que hemos hecho un comparativo para diferentes proyectos. Esto es un proyecto en particular donde se necesitaba un muro de contención de una altura de 10 metros, una longitud de 100 metros lineales, y le dijimos al cliente, bueno, vamos a hacer un comparativo entre las diferentes soluciones que ustedes tienen: muro en concreto, muro en gavión, el famoso muro mesa, y el muro en suelo reforzado, que es el que les acabo de comentar. El valor total del muro o la construcción del muro, aquí incluso voy a hacer publicidad, nosotros ofrecemos como material tanto el gavión como los elementos para el muro mesa, como los elementos para el muro en suelo reforzado. O sea, si ustedes quieren construir, nosotros construimos el que ustedes quieran. Pero lo que quiero que vean un poco es esa ventaja económica inicialmente que tienen los muros en suelo reforzado. Mientras que un muro en suelo reforzado de esa magnitud para este proyecto específico, puede que para otro nos salga diferente, pero para este proyecto específico nos costaría $560,000. Un muro en concreto nos está costando el 31% más que lo que cuesta el muro en suelo reforzado. Un muro en gavión el 25% más y un muro mesa el 18% más. ¿Cuál escogerían ustedes económicamente viéndolo? Seguramente el muro en suelo reforzado.
Y no solamente lo veamos desde el punto de vista económico, veámoslo desde el punto de vista ambiental. En este momento ya existen programas donde usted puede hacer el análisis con base en el CO2 que se necesita para producir los materiales, donde también usted puede hacer el análisis del CO2 que emite el transporte de materiales por kilómetro, dependiendo del tipo de vehículo que usted utiliza para llegar a una obra. Y usted puede hacer un análisis ambiental. ¿Cuál es el impacto ambiental que le está generando la construcción de esa obra con ese tipo de tecnología? Mírenlo acá. El muro en suelo reforzado por metro cúbico, ojo, por metro cúbico de muro en concreto, perdón, me está generando 250 kilogramos de CO2. O sea, por cada metro cúbico de concreto, esto estoy impactando el medio ambiente. 162 para el muro mesa, 120 para el muro en gaviones de este proyecto en específico. Puede que, por ejemplo, la piedra de los gaviones no esté a 50 kilómetros, sino esté a 150. Seguramente el impacto ambiental va a ser mayor. Esto lo podemos hacer en LAC. Nosotros podemos hacer el análisis del impacto ambiental que va a generar en sus obras las diferentes tecnologías. ¿Okay? Y el muro en suelo reforzado únicamente 85 kilogramos de CO2 al medio ambiente. Visto desde la parte ambiental, ¿cuál escogerían ustedes? El muro en suelo reforzado. Pero ahí no termina todo. Porque uno tiene que tener un análisis, hay un análisis que se denomina análisis multicriterio. Una matriz multicriterio es con la que uno selecciona una tecnología, una solución. Y en ese análisis multicriterio, en esa solución, uno tiene que tener en cuenta el precio, el tiempo, el medio ambiente y la calidad. Lo que asumimos para este proyecto fue, digamos que todos tienen la misma calidad, todos tienen el mismo puntaje, 3 puntos de calidad para todos. Pero como ya lo vimos, el precio y el ambiente tenemos puntajes diferentes. El que menor puntaje tiene es el muro en suelo reforzado. Pero incluso en tiempo también es más eficiente. ¿Cómo es la construcción de un muro en concreto, de un muro en gavión? A mano. O sea, usted tiene que coger las piedras, decirle a un obrero, señor, coja la piedra, póngala acá, coja la piedra, póngala acá. Mientras que con un muro en suelo reforzado simplemente extiende el geotextil, extiende material y compacta, todo mecánico. Yo puedo hacer 60, 80 metros cúbicos día de gavión y en muro en suelo reforzado puedo hacer 150, 200 metros cúbicos día. ¿Okay? Entonces, dentro de esa matriz multicriterio, dentro de esa matriz de selección, pues seguramente el que va a tener menor puntaje pues es el muro en suelo reforzado. Entonces, lo que les quiero dejar es eso, esa invitación a hacer este tipo de análisis en todas sus estructuras. Para eso estamos nosotros, los podemos ayudar en todos sus proyectos y esta es una de las tecnologías que tenemos para ofrecer en el mercado del Caribe. ¿Okay? Bueno, me voy a pasar a otra solución, estabilización y refuerzo, principalmente orientado a vías, pero también podemos hablar de estabilización y refuerzo orientado a cimentaciones, pero voy a dejarle ese tema a mi colega José para que más bien les hable de los pilotes helicoidales. Entonces, ¿cuál es el sistema tradicional acá? No hacer nada, simplemente tengo mi subrasante, tengo mi subbase granular, mi base granular y mi carpeta asfáltica. Yo creo que nosotros tenemos muchísima evidencia de que cuando utilizamos el sistema tradicional tiene problemas, siempre ha presentado problemas. Ustedes van en su vehículo y ¡pam!, cogen el hueco, o ustedes van en su vehículo y ¡tum!, cogen el vaivén, ¿sí? Entonces, por lo general, son soluciones que pueden llegar a presentar sus problemas. Ahora, la idea es coger esa ruedita, que es el material, y coger esa maleta, que son los geosintéticos, y unirlos, y empezar a trabajar con soluciones con geosintéticos. ¿Qué nos generan las soluciones con geosintéticos? Entonces las soluciones con geosintéticos nos reducen el espesor de material granular. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un espesor de una base o una subbase de 30, 40 centímetros, lo que puedo hacer es reducirlo a 20, 15 centímetros. ¿Okay? Aumenta la capacidad de carga, o sea, el número de ejes equivalentes que van a pasar por esa vía o el esfuerzo aplicado de una zapata puede ser mucho mayor con el refuerzo con geosintéticos. Y reduce, lógicamente, los tiempos de ejecución, porque es muy diferente yo instalar 50 centímetros de espesor de una subbase a instalar 25, ¿no? Mucho más rápido. ¿Cuáles son los geosintéticos que se utilizan en la estabilización y en el refuerzo? Tenemos 3. Geotextil tejidos,
geoceldas y geomallas. Bueno, pero ¿cuál utilizo? ¿Cuál se puede aplicar? Entonces, eso depende de 3 variables. La primera, las propiedades del suelo de fundación, o sea, yo dónde voy a hacer el proyecto. Es muy diferente aquí hacerlo en Santiago, que por lo general yo tengo suelos residuales, que yo tengo a pocas profundidades a veces roca. Es muy diferente, perdón, en Santiago, en Santo Domingo, es muy diferente hacerlo en San Francisco de Macorís, donde tengo arrozales con depósitos lacustres. Es diferente en cualquier punto. Entonces, lo primero que tengo que tener en cuenta es las propiedades del suelo de fundación. Lo segundo que tengo que tener en cuenta es el material de relleno. ¿Yo con qué lo voy a llenar? Con arena, con grava, con caliche. Lógico, cada uno, combinado con cada uno de los geosintéticos, me va a generar un aporte diferente. Eso también lo tengo que tener en cuenta. Entonces no es una receta, no es que yo me estoy sacando de la mano, ay sí, hágalo todo con geomalla. No, puede que haya una solución más eficiente costo-beneficio. Y lógicamente la carga. O sea, ¿yo qué le voy a poner encima? ¿Cuántos números de vehículos van a pasar por esa vía? ¿Cuál es el esfuerzo aplicado de la zapata a nivel de fundación? Eso lo tengo que tener en cuenta, ¿ok? Les voy a contar muy brevemente la historia de este proyecto, que seguramente ustedes lo conocen, se familiarizan con esa foto. Eso es Domingo Sabio cuando no había nada. El río Sama, depósitos o suelos muy blandos, con propiedades mecánicas muy bajas. Y lo que querían hacer ahí, un proyecto muy ambicioso, muy interesante, la verdad, era construir una vía y hacer un parque perimetralmente al río. ¿Okay? Entonces empezaron a ver alternativas. ¿Cuáles alternativas podemos llegar a utilizar para poder construir esa vía y ese proyecto? Entonces, nosotros presentamos una propuesta con geosintéticos que constan de un geotextil de separación, geotextil no tejido de separación, una geomalla biaxial coextruida y una geocelda rellena con material granular. Pero debido a la magnitud del problema o de los suelos que teníamos allá, tuvimos que combinar eso con otra solución que se llamó columnas de grava. Entonces lo que se hizo fue que se colocaron columnas de grava para densificar el suelo, aumentar la capacidad aportante del suelo, pero esas columnas de grava llegaban a la parte superior y nosotros el proyecto iba a colocar unas losas de concreto y podían generar punzonamiento dentro de las losas de concreto. Entonces necesitamos una plataforma de transferencia de cargas. Uno, para que cada columna de grava no generara punzonamiento en la losa de concreto, pero para que la carga aplicada se distribuyera de una forma equitativa que llegara a cargar las columnas de grava y no tuviéramos ese problema. Entonces, por esa razón se colocó esta plataforma de transferencia de cargas reforzada con geosintéticos, solucionando el problema. Entonces, todo el proyecto, después de la colocación de columnas de grava, tenía un colchón drenante y sobre el colchón drenante el geotextil, la geomalla y la geocelda como elemento de transferencia de cargas para aumentar la capacidad de carga. ¿Okay? Y esto fue lo que finalmente quedó. Bueno, esta foto está muy vieja y mis amigos de Urbe me perdonarán porque está bastante vieja, sé que ya lo terminaron, pero por ahí la encontré. ¿Okay? Este es otro proyecto. Circunvalación de San Francisco, acá en República Dominicana. Ustedes saben que allá hay un montón de arrozales. Esas zonas son suelos lacustres de muy baja capacidad de carga, de muy bajo CBR. Y el espesor que teníamos que modificar era aproximadamente de 2 metros. O sea, el proyecto tenía que excavar 2 metros y meter dentro de esos 2 metros material tipo rajón. O sea, grandes bloques de roca. No sé ustedes cómo lo llaman acá. ¿Rajón? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, eso era lo que necesitaban allá. Nosotros desde el área técnica presentamos una propuesta con un geotextil de separación y refuerzo y reforzado a doble capa de geocelda. Eso redujo el espesor de reemplazo de 2 metros únicamente a 50 centímetros de espesor. ¿Ok? Entonces, imagínense en cuánto en tiempo de ejecución pues se ha ahorrado este proyecto. Ahí me fui. Este proyecto es diferente porque acá no tenemos que ver con una vía, sino tenemos que ver con capacidad de carga. Este es el puerto de Manzanillo. Entonces, allá pues tenemos igual el mismo problema, por lo general el problema que nosotros tenemos, el que nosotros somos expertos es en solucionar problemas de suelos blandos.
Entonces, acá pues nosotros teníamos una muy baja capacidad de carga. El número de contenedores que se iban a colocar, que se iban a almacenar, era tan alto que la carga aplicada pues iba a generar deformaciones y asentamientos dentro del suelo, y incluso iba a poder fallar por capacidad de carga el sistema. Entonces, lo que se hizo fue colocar toda el área reforzada con geocelda. ¿Para qué? Para aumentar la capacidad de carga y reducir, lógicamente, pues los espesores. Lo mismo se hizo en la circunvalación de San Francisco, se colocó un geotextil, igual que la circunvalación de Santo Domingo, igual que en la de San Francisco teníamos el mismo problema, un problema de suelos. Entonces lo que se diseñó fue una estabilización de suelos con geosintéticos. Y voy a hacer el mismo ejercicio que hice con el muro en suelo reforzado. Entonces miren esta estructura de pavimento. Esto es para un proyecto en particular, puede que estos precios cambien o no. Teníamos una capa de rodadura, una base, una subbase y un mejoramiento de 10 centímetros de espesor, 20, 30 y 1 metro de mejoramiento. ¿Por qué? Porque teníamos un CBR menor a 1. ¿Okay? Esto más o menos nos cuesta esto, en total el metro lineal de vía con esa estructura nos está costando, espérenme, estoy muy cerca, $3,328 por metro lineal de vía. ¿Okay? Nosotros presentamos una propuesta, mantuvimos la misma capa de rodadura, el espesor es igual, la misma base, no tocamos los materiales granulares, aunque se podrían llegar a reforzar, la misma subbase, nos concentramos en el mejoramiento e incluimos una geocelda y un geotextil tejido para refuerzo de cimentaciones. ¿Cuántos números de ejes equivalentes soportaba la estructura de arriba? Más o menos 2 millones, 2 millones y medio de ejes equivalentes. ¿Cuántos números de ejes equivalentes soporta la de abajo? Los mismos. Es idéntico. Soportan los 2 millones, 2 millones y medio de ejes equivalentes. La única diferencia es que esto por metro lineal me cuesta $3,328 y esta me cuesta $2,518. Y eso está con precio lista, porque uno se acerca a LACA, a nuestro director comercial Ángel, y él les da un descuento. O sea, les va a salir más económico. Entonces, miren acá, tenemos el 32% de ahorro de los materiales en costo económico. ¿Y cómo nos va con lo ambiental? Igual, metro cuadrado, ojo con las unidades, metro cuadrado, con refuerzo vamos a generar 125 kilogramos de CO2. Metro cuadrado sin refuerzo vamos a generar 160 kilogramos de CO2. O sea, vamos a impactar mucho más el ambiente. Y en nuestra matriz muy tricriterio, pues lógico, una suma los 12 puntos porque en todo tiene 3 y la otra únicamente suma 8 puntos. O sea, tenemos 4 puntos por debajo del impacto en nuestra matriz multicriterio cuando vamos a seleccionar una solución. A veces, y nos pasa mucho, y esto se los digo, nos vamos con el costo directo de la solución. Lo primero que hacen cuando necesitan una solución es que nos dicen, vea, vamos a utilizar una geocelda para estabilización y refuerzo. ¿Cuánto vale la geocelda? No, pues la geocelda como un producto es costoso. No, vale 10, 15 dólares. Uy, no, eso es muy costoso. Pero se quedan con la fotografía inicial y digamos que no damos la vuelta a la página y vemos, oiga, no, espéreme, porque es que esto me está ahorrando un montón de dinero porque a mí transportar el material desde el punto Y al punto X me cuesta mucho más. Entonces lo que los invito es un poco a hacer este tipo de análisis de infraestructuras. Bueno, la otra solución que les quería mostrar son los sistemas de drenaje que nosotros manejamos dentro de diferentes tipos de la estructura. ¿Cómo manejamos el agua? ¿Cómo hacemos para no inundarnos? El problema principal de los ingenieros civiles creo que es el agua, controlar el agua, saber manejar el agua, evitar las presiones hidrostáticas. Entonces hay que, como este nadador, saberla manejar. No la puede evitar, va a llover, o nos va a pasar lo que nos pasó en noviembre. Vamos a tener precipitaciones máximas horarias con periodos de retorno de 100, 200 años. Entonces, eso es importante manejarlo. Entonces, ¿dónde nos concentramos en los sistemas de drenaje? Nos concentramos en las zonas laterales de las vías, que son muy importantes instalarlos para controlar las aguas por infiltración y las aguas por nivel freático, y instalamos también sistemas de drenaje dentro de estructuras de contención, o sea, dentro de sótanos, dentro de muros en concreto, de cualquier estructura en concreto, también para evitar el nivel freático y las lluvias o el agua por infiltración. ¿Okay? ¿Cuál es la solución tradicional acá? La que todo el mundo conoce, el famoso filtro francés, que es
un geotextil no tejido, una tubería envolviendo material granular. Eso es lo que siempre utilizamos, ¿cierto? Hay otras soluciones que nosotros denominamos geocompuestos de drenaje. Uno de ellos es el geodren. El geodren tiene una lámina de polietileno de alta densidad por donde finalmente es el medio drenante, o sea, por ahí es por donde circula el agua, por donde viaja el agua, por donde circula. Y ¿se acuerdan los dos no tejidos que teníamos acá? Ahora los comprimimos y se los pegamos a la georred. Esto de acá tiene la misma capacidad hidráulica que tiene eso de allá. Incluso eso de allá puede tener mejor capacidad hidráulica que esto. Capacidad hidráulica es el caudal que se puede manejar verticalmente. ¿Ok? Y también tenemos un elemento que se conoce como tech drain, que en este caso, a diferencia de ese, es que tiene una lámina de polietileno de alta densidad, pero continua, que tiene estas protuberancias que nosotros lo denominamos huevera, que lo que hace es que impermeabiliza. O sea, tiene un lado impermeable, un lado por donde no pasa el agua, y otro lado permeable, que es este blanco que se coloca el geotextil. En ese, ¿qué pasa? En ese el agua puede viajar desde un lado o desde el otro y baja. En este únicamente puede viajar desde un lado, o sea, esto se coloca contra las estructuras de concreto, contra el sótano. Yo tengo un sótano que quiero impermeabilizar, bueno, coloco este elemento que me impermeabiliza y me sirve como elemento de drenaje, ¿ok? Que se denomina como tech drain. Entonces, esos son los elementos de drenaje que nosotros tenemos, pero me voy a concentrar en este que se llama geodren vial. El geodren vial es el mismo geodren planar, vertical, simplemente que al final tiene una tubería. Incluso hay una maqueta muy bonita que hizo el equipo técnico allá en el stand de PAPCO, que ahora pueden visitar. Entonces, están los geotextiles no tejidos con la georred, se abre y tiene una tubería en la parte inferior. Ese es el geodren vial, que reemplaza el geodren francés, el famoso geodren francés que nosotros conocemos. Y miren las diferencias. Vamos a arrancar con el comparativo. Oiga, la excavación, 30 centímetros para el geodren vial, 60 centímetros para el geodren francés. 1 metro de profundidad, porque eso ya depende de dónde está ubicado mi nivel freático, hasta dónde quiero abatirlo, dónde llegan mis líneas de corriente por el agua de infiltración, digamos un tema más técnico. ¿Qué gano con esto? Pues menor excavación, yo tengo que excavar menos, ¿sí? Un material de relleno diferente, porque por ejemplo allá puedo utilizar arena gruesa de río o grava, mientras que acá tengo que utilizar material triturado, que es mucho más costoso, y menos colmatación. ¿Por qué menos colmatación? Y esto es importante, porque yo esto lo tengo pegado contra el suelo natural. Esto tiene un geotextil acá, un geotextil no tejido. Entonces el agua lo que hace es que viaja en este sentido hasta llegar al medio drenante, a la tubería y salir del sistema. Pero desde el minuto cero, desde el tiempo cero, el material que es muy fino acá está en contacto con el geotextil no tejido. Entonces, desde el minuto cero empieza ese proceso de colmatación del geotextil no tejido. O sea, partículas muy finas, muy delgadas del suelo se le empiezan a pegar al geotextil no tejido. Desde el tiempo cero. Acá no. Acá yo tengo mi zanja, coloqué mi geodren, mi tubería, pero esto no lo envuelvo en nada. Es un material diferente que se llama arena. Entonces el material fino de acá tiene que empezar a viajar a través de todas esas partículas de arena o grava, empezar a pedir permiso, decir, oiga, venga, déjeme pasar, que es que tengo una cita aquí con el geotextil tejido, hasta que llega allá. O sea, después de 5 o 10 años es que empieza el proceso de colmatación, no al minuto cero como en este caso. O sea, tiene un valor agregado técnicamente y funcionalmente dentro de una estructura impresionante. ¿Ok? Y aparte de eso, pues elimina lógicamente, como todo sistema de drenaje, el exceso de agua, alivia las presiones de poros, disminuye la explotación de agregados. Algunos ejemplos: esto es el geodren francés tradicional, un acceso 4 del proyecto hidroeléctrico a Las Placetas. Este es el geodren vial, el proceso de instalación del geodren vial, y este es el famoso tech drain que les acabo de contar, ya pegado contra una estructura de concreto. Y quise hacer lo mismo que hice con las anteriores soluciones. Entonces diseñé un sistema de drenaje para una vía y dije, miren, sistema tradicional francés, geotextil no tejido, tubería de drenaje, material drenante tipo grava, excavación y mano de obra. ¿Cuánto me cuesta el metro lineal? $37.8. ¿Cuánto me cuesta si utilizo geodren vial? $32. Tengo
un 20% de diferencia entre un costo y el otro. Pero si ustedes se fueran y dicen, no, es que usted aquí me está vendiendo un no tejido que vale 1.71 y usted aquí me está vendiendo un Geoduren que vale 12. Se quedan con esa fotografía y dicen, no, eso es más caro, mucho más caro. No, pues es que lo que hay que verlo es como solución, no por separado, no como pro. Y acá pues también tenemos el comparativo económico y lo mismo el impacto ambiental. Incluso hay un paper del IGS, del Instituto Nacional de Geosintéticos, que habla, de allá sacamos toda esta información para el tema de impacto ambiental, de cuál es el impacto ambiental que generan los sistemas de drenaje tradicionales versus los sistemas de drenaje con geocompuestos drenantes. ¿Ok? Acá está, más o menos unos 20 kilogramos de CO2 con la solución con geosintéticos y casi 50 kilogramos de CO2 metro lineal con la solución tradicional. ¿Ok? 50% menos. Nuestra matriz multicriterio lo que nos dice es, señor, instale geocompuestos drenantes de sus obras de ingeniería. Precio, menor. Tiempo, menor. Impacto ambiental, menor. Tiene la misma calidad, la misma funcionalidad del producto. Ya para terminar les quería contar, LACA Group y el grupo LACA no es una empresa que vende un producto, no es una empresa que te ofrece, ustedes van a cualquier tienda, quieren comprar una lavadora, le vende la lavadora y ustedes se van con su lavadora y si te vi, no me acuerdo, no. LACA Group es una empresa que los acompaña a ustedes en todo el proceso de una obra de ingeniería, incluso desde la planeación. Con muchos de los ingenieros que ustedes que están acá, que ya los conozco, que tengo la fortuna de conocerlos, me he sentado incluso a planificar proyectos de decir, oiga, ¿cuál es la mejor solución que nosotros podemos construir en esa obra? Y esa es la invitación, a que nos utilicen. Tenemos un departamento de ingeniería, un departamento comercial, que estamos incluso desarrollando, que nos puede acompañar en este proceso, en el proceso de planeación, en la propuesta técnica. Podemos emitir una propuesta técnica, ustedes simplemente nos envían unos datos input y nosotros hacemos una propuesta técnica detallada con planos constructivos para que ustedes la evalúen. Todo lo que les acabo de contar, si quieren un análisis económico, si quieren un análisis ambiental del proyecto. Entonces, la invitación es para que ustedes nos llamen, nos consulten, se apoyen en nosotros. Y eso es gratis, no les vamos a cobrar un peso por eso. La única condición es que después nos compren, ¿no? Pero es gratis, es gratis. Si no nos compran no pasa nada, es molestando. Los acompañamos en el proceso de instalación. Si ustedes nos dicen, oiga, no, pues es una tecnología nueva, vengan, nos acompañan en el proceso, los podemos acompañar o les podemos prestar el servicio de instalación si ustedes lo consideran, lo que a ustedes les parezca mejor. Tenemos una ventaja que tenemos, yo creo que una de las zonas más bonitas del mundo. Nuestra región Caribe es espectacular. Pero si nosotros como ingenieros no empezamos a colocarle esa rueda a esa carga que llevamos con soluciones tradicionales, nunca vamos a poder hablar de sostenibilidad y esto seguramente con el tiempo se va a perder. Entonces la invitación hoy es que, señores, empecemos a hacer obras con geosintéticos, empecemos a aplicar los geosintéticos en nuestras obras, que seguramente vamos a tener muchas ventajas, que a veces el costo incluso no importa, pero la sostenibilidad ambiental sí importa, en este momento sí importa demasiado. ¿Okay? Muchísimas gracias a todos por escucharme. No sé si tienen preguntas y cómo vamos a manejar aquí las preguntas, las hago a mí mismo, pero los invito a que hagan preguntas. Del frente de ustedes tienen un código QR, entonces lo pueden escanear o por ahí hay unos papelitos que están volando. Por favor, cualquier pregunta que tengan, con muchísimo gusto me la pueden enviar. ¿Okay? Muchas gracias por su atención. He hecho algunos ejemplos de soluciones de suelo a largo plazo, aunque normalmente digamos que la mayoría de las soluciones que tú estás viendo ahí son estables a largo plazo, tienen una vida útil superior a los 70 años, o uno empieza a considerar, por ejemplo, para el tema del sistema de drenaje, los periodos de retorno, entonces si es a 10, si es a 20 años, eso se tiene en cuenta, ¿sí? Y sería bueno hacerlo, ¿no? Algo que se incluye dentro de la matriz multicriterio es eso, el tema de calidad, y la calidad no solamente vista a corto plazo, sino a mediano y largo plazo, porque cuando hablamos de calidad no es que cumpla con todo el diseño, sino que cumpla con la funcionalidad, que si una vía que se diseñó para 10 años, para 20 años, para 3 millones de ejes equivalentes, pues cumpla con ese periodo para el que se diseñó y no empiece a tener problemas o fallas anteriormente. Entonces, en ese tema de calidad incluimos eso, ¿okay? Y se puede incluir y se puede ir más detallado y entonces esa matriz multicriterio puede cambiar.
No sé si hay más. Ok. Bueno, voy a responder la última pregunta para que podamos pasar al coffee break. Y las demás preguntas los podemos atender en cada uno de los stands que nosotros tenemos, o como les digo, nos pueden enviar su correo electrónico y los podemos visitar en su oficina, bueno, lo que ustedes quieran. ¿Hay algún curso de instalación de materiales? Bueno, no hay. ¿Esa no es? Sí, hay un curso aquí con la Universidad INTEC. Tuvimos la posibilidad de dictar un diplomado de diseño y construcción de obras de geosintéticos, que lo dictamos cada año. Sé que aquí hay varios de los alumnos que tomaron ese curso, entonces las personas interesadas, con muchísimo gusto, este año, más o menos en el segundo semestre, vamos a tener la tercera versión del diplomado. Pero si no, nos se pueden acercar al ACA o nos invitan y hablamos de cualquier proceso constructivo, de cualquier solución.